si incorporamos también objetivos económicos. Una vez que se incorpore objetivos económicos, la extorsión y el sicariato se incorpora como delito de terrorismo. Eso qué complicado es, presidente. Y para aquellos policías y militares que participan en extorsión, sicariato y secuestro, hay que agravar hasta cadena perpetua. Y aquellos por reincidencia en extorsión, sicariato y secuestro, cadena perpetua. Creo que, presidente, es hora de tomar acciones, no estar acá paseando a la gente, que tú sí, yo no. Eso es engañar a la gente, presidente. Que en este momento tome la Comisión de Justicia y que presente un texto sustitutorio. Además de eso, presidente, los mensajes extorsivos mediante aplicativos de redes sociales o celular deben ser sancionados de 5 a 7 años con pena privativa de libertad. Porque después de un mensaje a través de celular o por redes sociales, viene el atentado ya específico contra cualquier ciudadano de bien. Así que, presidente, lo que yo veo acá es que sencillamente con el cuento de que el terrorismo no es la figura, simplemente aquí los quieren pasear a la población. Hay que tomar acciones radicales, duras, contra aquellos infiltrados extranjeros que han entrado al país a hacer desorden y a afectar a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista Guido Bellido. Tiene la palabra el congresista Alex Flores. Muchas gracias, señor presidente. Considero que este debate, con el respeto que se merece, es bizantino, porque el proyecto de ley que se está planteando es inocuo, no soluciona el problema de fondo. Estadísticamente, señor presidente, se ha demostrado en el Perú y en el mundo incrementar las penas, agravarlas, no soluciona nada. La delincuencia continúa. Por lo tanto, presidente, yo creo que aquí tenemos que atacar el tema de fondo. Sabemos muy bien que es un problema estructural, pero también hay cosas que se pueden hacer de forma inmediata, a corto plazo. Y lo que puede hacer este Congreso, señor presidente, son solamente dos cosas: legislar y hacer control político. En lo que es hacer leyes, hay que derogar la ley de crimen organizado, la 32.108, que la población pide porque ha debilitado la lucha contra el crimen organizado. ¿Para qué tanta discusión? Deroguemos. ¿Cuál es la resistencia que tienen las bancadas? ¿Por qué no se deroga esta ley? Porque se ha demostrado de que alienta la criminalidad. Y desde el punto de vista del control político, señor presidente, nadie ha dicho aquí sobre la responsabilidad del Ejecutivo. Si el Ejecutivo, que tiene la función de luchar contra la criminalidad, no es capaz, no está a la altura, entonces el Congreso tiene que hacer el control político. Tenemos que censurar a ese ministro del Interior incapaz. Y si el gobierno no tiene la capacidad de hacerle frente a la extorsión, al sicariato, que se vaya a su casa, hay que vacarlo. Y aquí hay que decir con claridad, este gobierno se sostiene gracias a sus bancadas oficialistas del frente, a las bancadas de la derecha. Creo que es un momento en el cual... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Taipa, está por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a toda la representación nacional y a mis colegas congresistas. Nuestro pueblo está en las calles gracias a que este gobierno no tiene un plan de lo que es de la inseguridad ciudadana. Ellos están ejerciendo su legítimo derecho a las protestas. ¿Cómo es posible que este gobierno plantee un proyecto de ley para que se considere como terrorismo urbano a las protestas? La señora Dina Boluarte es la gran responsable de esta crisis social. De otro lado, el bloque Caviar pretende engañar y utilizar a nuestros hermanos quienes están protestando, mintiéndole prácticamente, diciéndole que se solucionará con la derogatoria de la ley 32.108. Eso no va a solucionar
a la delincuencia que existe aquí en el país. Perú Libre nunca va a jugar con los justos reclamos del pueblo. Nosotros no vamos a ceder a estos engaños. Esta inseguridad ciudadana es responsabilidad de este gobierno, porque no hay políticas, no hay planes, no hay estabilidad. Hasta el día de hoy, todos los ministros del Interior de la señora Dina Boluarte han demostrado incapacidad. Y también mencionarles que los generales de la policía han demostrado ser faranduleros, recibiendo premios y viajes en lugares de combatir la delincuencia. Se alaban entre ellos cuando atrapan a los campesinos, a los comerciantes, pero cuando tienen al frente a una banda criminal, los dejan libres. Se hacen de la vista gorda prácticamente. Perú Libre tiene la claridad en sus decisiones, hermanos transportistas, comerciantes, bodegueros, emprendedores y todos del país, quienes son aquellos que prácticamente... Gracias. Colegas, por si acaso, lo referido a la ley 32.108 es el siguiente punto de agenda. Tiene la palabra la congresista Rosángela Barbarán, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Estamos confundiendo el enfoque. Esta no es una guerra de policías contra peruanos. Esta es una guerra de policías, militares peruanos contra los malditos delincuentes, presidente, y eso lo tenemos que tener muy preciso a la hora de expresarnos. Este Congreso ha aprobado una serie de medidas contra la delincuencia, no solo penas que castigan de manera contundente a los delincuentes, sino también normas para defender el trabajo de la policía y defender su legítima defensa. Pero ¿de qué sirven tantas leyes, presidente, si al final, cuando la policía hace su trabajo, las fiscalías lo sueltan, o tenemos finalmente que los jueces, lejos de condenar a los delincuentes, dictan prisiones preventivas para los policías que abaten a criminales en el ejercicio de su función? Y digo, presidente, en el ejercicio de su función porque lamentablemente, presidente, al delincuente no se le puede tratar con abrazos. No creamos que de esa forma nosotros vamos a poder luchar contra la inseguridad y la criminalidad. Al delincuente, presidente, hay que tratarlo con mano dura y con contundencia. Y para ello, presidente, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta que para todo el tema que sea acusaciones de su función, puede hacer el fuero militar quienes puedan entablar este tema. Pero sobre todo, presidente, no dejarnos arrinconar por ONGs que son capaces de salir al exterior a defender los derechos humanos de los delincuentes antes que los derechos humanos de los propios peruanos, presidente. Este Congreso tiene que ser contundente y nuevamente diferenciar. Estamos en una guerra contra los delincuentes. No podemos enfrentarnos hoy contra los policías y militares como se ha pretendido hacer siempre. Y esta es una lucha en conjunto, izquierda y derecha, señores. No tenemos aquí por qué seguir con los temas ideológicos cuando los peruanos necesitan respuestas inmediatas. Yo pido, presidente, que nos podamos poner de acuerdo y que el día de hoy tengamos un dictamen aprobado. Gracias. Gracias, congresista Rosángela Barbarán. Tiene la palabra el congresista Carlos Anderson, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo sugeriría que rápidamente pasemos a votación. Este conjunto de leyes, evidentemente, que aumentan de manera sistemática las penas de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. La verdad es que uno no se puede, digamos, oponer a ello. No creo que sinceramente ayude mucho, pero bueno, hagámoslo. Lo que sí me parece realmente importante es que entendamos que solamente aumentando las penas no vamos a ninguna parte. Necesitamos limpiar la policía. Necesitamos limpiar todo el circuito de justicia, necesitamos por supuesto también limpiar el Ministerio Público. Pero más importante que todo esto, necesitamos derogar la ley 32.108. Tal y como lo proponen, lo buscan los gremios empresariales, los gremios de trabajadores. Claro, ya una representante del fujimorismo nos ha prometido que nos va a demostrar, nos va a enseñar, nos va a explicar, ¿no es cierto?, con manzanitas, nos ha prometido, por qué esta ley es tan buena. Está muy bien, me muero de ganas de ver esas manzanitas, aunque sospecho que están medias podridas. Muchas gracias. Gracias, congresista Carlos Anderson. Tiene la palabra
el congresista Juan Burgos, hasta por 2 minutos. Bien, buenas tardes, señor presidente. Le voy a pedir, por favor, que me den autorización para colocar un video. ¿Sí? Autorizado. A cuenta de su tiempo. Señor presidente, distinguidos amigos y colegas, hoy nos encontramos ante una realidad muy alarmante y existe una creciente ola de violencia. Y esa ola de violencia no es solamente pues una extorsión, no es un crimen, un sicariato, es una sistematización del crimen organizado. El 5 de julio del 2023 yo presenté el proyecto de terrorismo urbano en nuestro ordenamiento jurídico. Fue el primer proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través del tiempo